¿Quieres la verdad? No estás estancado por falta de oportunidades. Estás estancado porque sigues aceptando excusas que suenan razonables, porque sigues esperando el momento perfecto, porque sigues actuando como si alguien fuera a venir a cambiar tu vida por ti. Y eso no va a pasar. Nadie viene, nadie va a obligarte a levantarte temprano, nadie va a hacer el trabajo que estás evitando, nadie va a cargar el peso que tú decidiste soltar. Y mientras sigas esperando, tu vida no cambia, solo pasa, día tras día, semana tras semana, con la misma intención, pero sin acción real. David Goggins entendió esto de la forma más brutal posible. No esperó motivación, no esperó ayuda, no esperó sentirse listo. Se miró al espejo y dejó de mentirse. Y a partir de ahí, todo cambió. Porque entendió algo que muy pocos aceptan. El problema no es lo difícil que es el camino. El problema es que sigues negociando contigo mismo. Y en esa negociación, siempre pierdes. Por eso en este mensaje vamos a hacer 3 cosas claras. Primero, destruir las excusas que te mantienen en el mismo lugar. Segundo, cambiar tu relación con el dolor. Tercero, eliminar la idea de que alguien vendrá a salvarte. Porque cuando entiendes estas 3 cosas, ya la motivación se convierte en acción. Y eso es exactamente lo que empieza ahora. Hay una batalla que casi nadie reconoce. No ocurre en un campo de guerra. No ocurre frente a otros hombres. No ocurre en un momento heroico. Ocurre todos los días. En silencio. Dentro de tu cabeza. Y la mayoría de las personas la pierde. Antes siquiera de darse cuenta de que existe. Porque el enemigo no siempre se presenta como miedo. A veces se presenta como lógica. A veces se presenta como cansancio. A veces se presenta como una voz tranquila que dice, hoy no es tan importante. Puedes empezar mañana. Te lo mereces. Has trabajado mucho. Y esa es la trampa. Las excusas raramente suenan como excusas. Suenan razonables, suenan justificadas, suenan humanas. Pero cada vez que las escuchas, estás firmando un pequeño contrato con la mediocridad. Un contrato que no se nota al principio. Un contrato que no destruye tu vida en un día, pero sí en años. Porque el problema de las excusas no es que aparezcan. Todos los seres humanos las escuchan. El problema es algo mucho más peligroso, que aprendemos a negociar con ellas. Y la negociación interna es una de las fuerzas más destructivas que existen. Cuando negocias contigo mismo, la disciplina pierde, siempre. Porque la mente busca comodidad, busca alivio, busca evitar incomodidad. Entonces propone pequeños acuerdos. No es necesario hacerlo hoy. Hazlo mañana con más energía. Hoy descansa, mañana será mejor. Y al principio parece inofensivo, pero lo que realmente estás haciendo es entrenando a tu mente. Le estás enseñando que cuando las cosas se vuelven incómodas, puede escapar. Cada vez que aceptas una excusa, no solo pierdes una acción, pierdes autoridad sobre ti mismo. Tu palabra empieza a valer menos, tu compromiso empieza a debilitarse, tu identidad empieza a erosionarse. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo silencioso. Quieres cambiar, intentas empezar, pero tu mente ya sabe que puede convencerte de parar. Entonces cada día se vuelve más fácil abandonar. No porque seas débil, sino porque entrenaste tu mente para rendirse. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de motivación, pero la motivación nunca fue el motor de los grandes logros. La motivación es volátil, es emocional, va y viene. El verdadero motor es la autoridad interna, la capacidad de decir algo y hacerlo, sin negociación, sin drama, sin excusas. Y muy pocas personas desarrollan esa capacidad, porque muy pocas personas están dispuestas a pelear esa batalla diaria. Pero algunos sí lo hacen, y cuando lo hacen, su relación con el dolor cambia completamente.
Uno de los ejemplos más extremos de esta guerra interna es David Goggins. Antes de convertirse en uno de los hombres más resistentes del planeta, Goggins era alguien completamente diferente. Tenía sobrepeso. Trabajaba en un empleo que odiaba. Pasaba horas frente al televisor, comiendo, procrastinando, convenciéndose de que su situación no era tan mala, hasta que un día vio algo que lo sacudió profundamente. Un anuncio sobre los Navy SEALs, un grupo de hombres entrenados para soportar condiciones que la mayoría consideraría imposibles. Frío extremo, dolor físico, privación de sueño, agotamiento, y algo dentro de él entendió una verdad brutal. El problema nunca había sido su cuerpo, había sido su mente. Había estado negociando con ella durante años, aceptando cada excusa, escuchando cada justificación, permitiendo que el miedo disfrazado de lógica dirigiera su vida. Goggins también cuenta que cuando sus rodillas fallaban y el dolor era insoportable, él visualizaba su mente como un búnker donde las excusas no podían entrar. Se obligaba a terminar cada repetición de su entrenamiento no por el ejercicio en sí, sino para destruir la voz que le pedía rendirse. Entonces, tomó una decisión radical. Decidió que dejaría de negociar, no gradualmente, no lentamente, radicalmente. En cuestión de meses, perdió decenas de kilos. Entrenaba cuando su cuerpo gritaba que se detuviera. Corría cuando sus piernas temblaban. Seguía adelante cuando su mente pedía descanso. No porque fuera fácil, no porque estuviera motivado, sino porque decidió que la voz de la excusa ya no tendría poder. Rocky Balboa también entendía esta lucha contra la voz que te pide renunciar cuando el mundo parece estar en tu contra. Cuando Rocky subía las escaleras del museo en Filadelfia, no solo estaba corriendo, estaba superando años de dudas y de ser llamado un vago del barrio. Él sabía que la verdadera victoria no era el cinturón, sino el momento en que decidió que no escucharía más a quienes decían que no lo lograría. Incluso cuando estaba herido en el ring y sus ojos estaban hinchados, Rocky le pedía a su entrenador que le cortara el párpado para seguir peleando. Esa es la máxima expresión de no negociar. Preferir el dolor físico antes que aceptar la derrota mental, de abandonar antes del final. Y ese cambio es lo que separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años soñando con hacerlo. No es talento, no es suerte, es una decisión brutal. La decisión de no negociar más. Pero esta verdad no es nueva. Mucho antes de que existieran gimnasios, podcasts o discursos motivacionales, ya había hombres que entendían esta guerra interna. Uno de ellos fue Miyamoto Musashi, el legendario espadachín japonés, que pasó gran parte de su vida caminando solo, sin comodidades, sin distracciones, sin la necesidad de aprobación. Musashi entendía algo que la mayoría de los hombres modernos ha olvidado. El enemigo más peligroso no es otro hombre, es tu propia debilidad mental. Desde joven, entrenó su mente para eliminar la negociación interna. Cuando el entrenamiento se volvía incómodo, continuaba. Musashi también practicaba el ayuno y caminaba descalzo por la nieve para que su mente entendiera que el frío y el hambre eran solo sensaciones, no órdenes. Al negarle a su cuerpo el alivio inmediato, fortalecía su espíritu para que en el momento del duelo real, nada pudiera distraer su enfoque. Cuando el cuerpo pedía descanso, continuaba. Cuando otros buscaban placer, distracción o entretenimiento, él elegía disciplina. No porque disfrutara el sufrimiento, sino porque entendía algo fundamental. La mente se fortalece cuando aprende que no puede escapar, que cuando algo debe hacerse, se hace, sin excusas. Y esa mentalidad es lo que le permitió enfrentar decenas de duelos a lo largo de su vida. Muchos contra adversarios más experimentados, muchos en condiciones desventajosas. Pero Musashi no confiaba solo en su técnica, confiaba en algo más profundo. Confiaba en la claridad mental que nace cuando una persona ha derrotado a su propio enemigo interno. Porque cuando eliminas la negociación interna, tu energía cambia,
Tu presencia cambia. Tus decisiones se vuelven más firmes. Tu tiempo deja de desperdiciarse. Tu palabra empieza a tener peso. Y lentamente, algo empieza a transformarse dentro de ti. Marco Aurelio, el emperador estoico, aplicaba esta misma regla de no negociación desde el trono más importante del mundo. Cada mañana, cuando sentía la pereza de salir de las sábanas, se recordaba a sí mismo que había nacido para trabajar como un hombre, no para buscar calor bajo las mantas. Él escribía que si la naturaleza te ha dado una función, negociar con el descanso es una traición a tu propia existencia y a tu propósito. Marco Aurelio también elegía voluntariamente la austeridad, comiendo alimentos simples y durmiendo en el suelo para no ablandar su carácter con los lujos de la corte. Sabía que un emperador que no puede dominarse a sí mismo es un esclavo de sus deseos y luchó cada día para mantener su mente libre de excusas, sin discusión, sin retraso. La mayoría de las personas pasa toda su vida intentando evitar el dolor. Lo evitan en sus decisiones, lo evitan en su rutina, lo evitan en sus pensamientos. Buscan comodidad, buscan facilidad, buscan alivio inmediato. Pero hay una verdad que pocas personas están dispuestas a aceptar. El dolor no es el enemigo, es el maestro. Y mientras sigas huyendo de él, seguirás huyendo de tu propio crecimiento. Porque todo lo que realmente transforma a un ser humano vive del otro lado de la incomodidad, del otro lado del esfuerzo, del otro lado del dolor. La disciplina duele, el crecimiento duele, el cambio duele. Pero también duele quedarse donde estás. Duele ver pasar los años sin avanzar. Duele saber que podrías haber sido más, pero elegiste lo fácil demasiadas veces. La diferencia es que ese dolor es silencioso. No se siente en el momento. Se siente después, cuando ya es tarde. Por eso muchas personas eligen evitar el dolor inmediato, sin darse cuenta de que están comprando un dolor mucho más grande a largo plazo. Y ese es el verdadero problema. No el dolor en sí, sino la relación que tienes con él. Si ves el dolor como un enemigo, lo evitarás, y al evitarlo, evitarás el crecimiento. Pero si empiezas a verlo como una señal, todo cambia. Porque el dolor indica algo. Indica que estás saliendo de tu zona cómoda. Indica que estás empujando tus límites. Indica que estás haciendo algo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Y ahí es donde comienza la transformación real. Rocky Balboa no se convirtió en un luchador porque evitaba el dolor. Se convirtió en un luchador porque aprendió a convivir con él, a aceptarlo, a atravesarlo. Cada golpe recibido, cada entrenamiento agotador, cada momento donde su cuerpo quería rendirse, era una oportunidad para demostrar algo, no a otros, a sí mismo, que podía soportar más, que podía seguir avanzando, que podía levantarse una vez más. Un segundo ejemplo de Rocky es su capacidad de ver el dolor como un recordatorio de que sigue vivo, como cuando enfrentó a Iván Drago. Ignoró las costillas rotas y la visión borrosa porque su identidad no dependía de ganar, sino de su capacidad de absorber el castigo sin romperse. Para él, el dolor físico era el precio que pagaba con gusto para demostrar que su voluntad era más dura que cualquier puño de hierro. Y esa es la diferencia entre alguien que intenta y alguien que se transforma. El que intenta evita el dolor. El que se transforma lo enfrenta. David Goggins llevó este principio a un nivel extremo. Cuando decidió cambiar su vida, no lo hizo buscando comodidad. Hizo exactamente lo contrario. Buscó el sufrimiento. Entrenaba hasta que su cuerpo fallaba. Corría hasta que su mente se quebraba. Se exponía voluntariamente a situaciones donde sabía que iba a sufrir. No porque disfrutara el dolor, sino porque entendía algo que la mayoría nunca comprende. El segundo ejemplo de Goggins es su primera carrera de 100 millas, donde corrió con los riñones fallando y los pies destrozados por fracturas. Él explica que usó ese dolor insoportable para entrar en la caverna de su mente, un lugar donde descubrió que su espíritu era indestructible. El dolor revela quién eres realmente. Cuando todo es fácil, cualquiera puede seguir. Pero cuando el dolor aparece, cuando el cansancio es real, cuando el cuerpo pide detenerse,
Ahí se revela la verdad. Ahí se revela tu carácter. Ahí se revela tu disciplina. Ahí se revela tu identidad. Y Goggins entendió que si podía dominar ese momento, podía dominar cualquier cosa. Porque la mayoría de las personas se detiene exactamente ahí, en el punto donde se vuelve incómodo, en el punto donde duele, en el punto donde la mente empieza a negociar. Pero ese punto no es el final, es el comienzo del crecimiento real. Miyamoto Musashi entendía esto desde una perspectiva más silenciosa. No hablaba de dolor como lo hacemos hoy, pero hablaba de algo aún más profundo, la dureza del espíritu. Musashi entrenaba constantemente, no para sentirse bien, no para impresionar a otros, sino para fortalecerse, para volverse más preciso, más disciplinado, más resistente. Y ese tipo de entrenamiento no es cómodo, es repetitivo, es exigente, es solitario. Musashi enseñaba que un guerrero debe aceptar el dolor del hambre y el frío como compañeros constantes en su camino solitario. Su segundo ejemplo fue su práctica de no buscar nunca la sombra en verano ni el fuego en invierno, forzando a su espíritu a dominarse sobre el clima. En esa repetición, en esa incomodidad constante, se forma algo que no se puede construir de otra manera: control, claridad, dominio. Porque el hombre que evita el dolor, evita el dominio. Pero el hombre que lo enfrenta, empieza a controlarse a sí mismo. Y cuando puedes controlarte a ti mismo, puedes controlar tu vida. Marco Aurelio, el emperador estoico, también fue un maestro en usar el dolor. A pesar de sufrir enfermedades crónicas que le causaban un dolor físico constante, nunca permitió que su malestar afectara sus juicios o su deber. Él veía su dolor como un ejercicio de la mente, recordándose que el alma es libre de sufrir, aunque el cuerpo esté herido o enfermo. Un segundo ejemplo fue su dolor emocional ante la traición y la pérdida de sus hijos, el cual transformó en una compasión profunda hacia la humanidad. Para Marco Aurelio, el dolor era la herramienta que pulía su virtud, enseñándole que la paz no es la ausencia de sufrimiento, sino la estabilidad dentro de él. Aquí es donde la mayoría falla, porque quiere resultados sin pagar el precio. Quiere progreso sin incomodidad. Quiere cambio sin esfuerzo real. Pero la realidad no funciona así. Cada nivel de crecimiento exige una nueva versión de ti. Una versión más fuerte, más disciplinada, más resistente. Y esa versión no aparece por casualidad. Se construye día a día, decisión a decisión. Cuando eliges lo difícil, cuando sigues adelante a pesar del cansancio, cuando haces el trabajo incluso cuando nadie te obliga. Ese es el proceso. No es glamoroso, no es rápido, no es cómodo, pero es real. Y lo más importante, funciona, porque el dolor tiene una característica que muchos ignoran. Es temporal, siempre. El esfuerzo termina, el entrenamiento termina, el momento difícil pasa, pero lo que construyes a través de ese proceso permanece. Permanece en tu carácter, permanece en tu disciplina, permanece en tu identidad. Y eso es lo que te permite avanzar en niveles donde otros se quedan. Por eso la pregunta no es si el dolor aparecerá, el dolor siempre aparece. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando aparezca? ¿Vas a evitarlo? ¿Vas a retroceder? ¿Vas a buscar la salida fácil? ¿O vas a avanzar? ¿Vas a usar ese momento para construir algo dentro de ti? Porque cada vez que eliges avanzar, algo cambia. Tu mente aprende que no puede detenerte. Tu cuerpo aprende que puede resistir más. Tu identidad empieza a transformarse. Y lentamente te conviertes en alguien diferente. Alguien que no huye. Alguien que no negocia. Alguien que enfrenta. Y ese tipo de persona es peligrosa, no para otros, para sus propias limitaciones. Porque el hombre que dejó de temerle al dolor es el hombre que dejó de limitarse. Y cuando eso ocurre, el resto del mundo empieza a verse diferente. Los obstáculos dejan de ser barreras. Se convierten en pruebas. El esfuerzo deja de ser un castigo. Se convierte en una herramienta. Y el dolor deja de ser algo que evitas para convertirse en algo que utilizas. Ahí es donde ocurre la transformación. No en momentos cómodos,
no en días fáciles, sino en esos momentos donde todo dentro de ti quiere detenerse y decides avanzar. Porque al final, el dolor no es el enemigo es la versión de ti que lo evita. Y la única forma de superarlo es atravesarlo. Hay una mentira que muchas personas repiten durante años, sin darse cuenta. La idea de que en algún momento algo va a cambiar, que aparecerá una oportunidad, que llegará la motivación, que alguien los ayudará, que las circunstancias se alinearán y entonces todo será diferente. Pero hay una verdad que destruye esa ilusión. Nadie viene a organizar tu vida. Nadie viene a levantarte cuando decides quedarte. Nadie viene a hacer el trabajo que tú estás evitando. Nadie viene a salvarte. Y cuanto antes aceptes eso, antes empiezas a avanzar. Porque mientras creas que alguien vendrá, seguirás esperando. Esperando sentirte listo. Esperando tener más tiempo. Esperando el momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. Y esa espera tiene un costo silencioso, un costo que no se siente de inmediato, pero que con el tiempo se vuelve evidente. Días que pasan, semanas que desaparecen, años que se acumulan, sin cambio real, sin progreso, sin transformación. No porque no pudieras, sino porque esperaste demasiado. Esperaste algo que nunca iba a llegar. La mayoría de las personas no está fallando por falta de capacidad. Está fallando por dependencia. Dependencia de motivación. Dependencia de circunstancias. Dependencia de validación externa. Pero la realidad es simple. Todo eso es inestable. Todo eso cambia. Todo eso desaparece. Y cuando desaparece, si no tienes estructura, te detienes. Por eso hay personas que avanzan y otras que se quedan atrapadas. No es que unas tengan más ayuda, es que unas dejaron de esperar y tomaron control. David Goggins entendió esto de una forma brutal. Durante años vivió atrapado en una vida que no quería, trabajando en algo que odiaba, evitando el esfuerzo, convenciéndose de que no era su momento. Hasta que un día enfrentó la realidad. Goggins también nos enseñó que nadie vendría a correr por él, como cuando se vio solo en la línea de salida de su primera carrera de 100 millas. A pesar de sus riñones fallando y sus huesos rotos, él sabía que su dolor era su propia responsabilidad y que depender de un milagro era una forma de rendirse. No había nadie que fuera a cambiar su vida por él. Nadie que fuera a obligarlo a mejorar. Nadie que fuera a sacarlo de donde estaba. Rocky Balboa encarnaba esta verdad cada vez que subía al ring con la certeza de que nadie puede pelear tus batallas por ti. Él no esperaba a que Iván Drago se rindiera, ni a que su entrenador le diera una solución mágica. Él sabía que su resistencia era su única opción real. Un segundo ejemplo de Rocky fue cuando, ya envejecido, decidió volver a pelear solo para demostrarse que no necesitaba la validación del mundo para ser un guerrero. Él entendía que su valor no dependía de lo que otros creyeran de él, sino de lo que él decidiera hacer en su propio silencio. Y ese momento lo cambió todo, porque dejó de buscar razones y empezó a buscar responsabilidad. Responsabilidad total, sin excusas, sin justificaciones. Miyamoto Musashi basó su vida en el principio del Dopoko, o el camino que se recorre solo, entendiendo que la dependencia debilita al samurái. Él entrenaba en la soledad de los bosques, no esperando a que un maestro le revelara un secreto, sino forjando su propia claridad a través de la repetición. Otro ejemplo de Musashi fue cuando decidió enfrentar a más de 60 oponentes de la escuela Yoshioka en un solo duelo, sabiendo que su vida dependía de su propio enfoque total. Musashi no esperó a que el sol saliera, sino que llegó antes para controlar el terreno, demostrando que un guerrero crea sus propias condiciones y no depende de la suerte. Sin suavizar la verdad. Y cuando haces eso, cuando dejas de culpar al entorno, cuando dejas de esperar ayuda, cuando aceptas que todo depende de ti, algo cambia. Tu energía cambia, tu enfoque cambia, tu urgencia cambia. Porque entiendes algo fundamental. Si no lo haces tú, no ocurre. Así de simple. Marco Aurelio, como emperador, se recordaba cada mañana que el universo no le debía nada,
y que su deber era levantarse a trabajar como un hombre. No esperaba a que los bárbaros dejaran de atacar, ni a que sus consejeros fueran perfectos. Él se concentraba únicamente en gobernar su propia mente y sus juicios. Otro ejemplo de Marco Aurelio fue su disciplina para escribir sus meditaciones en las trincheras, no buscando consuelo externo, sino forjando su propia paz interna en medio de la guerra. Él entendía que un líder que espera a que las circunstancias sean fáciles nunca será un líder disciplinado, y luchó cada día para no depender del lujo del palacio. Así de incómodo, pero también así de poderoso. Porque cuando aceptas que nadie vendrá, dejas de esperar. Y cuando dejas de esperar, empiezas a actuar. Ese es el punto de quiebre. El momento donde una persona deja de ser pasiva y se vuelve peligrosa. Peligrosa para sus propios límites. Porque ya no depende de motivación. Ya no depende de circunstancias. Ya no depende de sentirse listo. Depende de decisiones. Y las decisiones se ejecutan. No se negocian. No se postergan. No se justifican. Se ejecutan. La mayoría de las personas nunca llega a ese punto. Porque es incómodo. Porque implica aceptar algo difícil. Que muchas de las cosas que no han cambiado no es por falta de oportunidades. Es por decisiones. Por postergación. Por excusas aceptadas. Y eso duele. Pero ese dolor es necesario. Porque te devuelve el control. Si todo depende de ti, entonces también puedes cambiarlo. Pero si dependes de algo externo, siempre estarás limitado. Siempre estarás esperando. Siempre estarás reaccionando. Nunca construyendo. Por eso la responsabilidad total es tan poderosa. Porque elimina todas las salidas. Ya no puedes culpar. Ya no puedes justificar. Ya no puedes esperar. Solo puedes actuar. Y ese nivel de claridad cambia completamente la forma en que vives. Empiezas a usar mejor tu tiempo. Empiezas a cuidar tu energía. Empiezas a eliminar distracciones. Empiezas a construir. No porque sea fácil, sino porque ya no tienes otra opción. Porque decidiste que tu vida depende de ti. Y eso también cambia la forma en que enfrentas el dolor. El dolor deja de ser un problema. Se convierte en parte del proceso. Porque sabes que nadie vendrá a evitarlo por ti. Nadie va a hacer el trabajo difícil. Nadie va a cargar el peso. Nadie va a atravesar la incomodidad. Eso es tuyo. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de resistirte, cuando dejas de esperar que alguien más lo haga, empiezas a volverte fuerte. No de forma superficial, no de forma momentánea, de forma real, de forma sólida. Porque tu fuerza ya no depende de condiciones externas, depende de tu decisión. Y esa es la diferencia. La diferencia entre alguien que cambia su vida y alguien que pasa años queriendo cambiarla. Uno espera, el otro actúa. Uno busca razones, el otro asume responsabilidad. Uno necesita condiciones, el otro crea las condiciones. Y esa diferencia se construye en momentos pequeños. Momentos donde podrías esperar, pero decides actuar. Momentos donde podrías justificarte, pero decides avanzar. Momentos donde podrías detenerte, pero decides seguir. Ahí es donde ocurre todo. No en grandes eventos, no en días especiales, en decisiones diarias, repetidas, sostenidas. Y con el tiempo, esa repetición crea algo poderoso, una identidad. La identidad de alguien que no espera, de alguien que no depende, de alguien que construye. Y cuando una persona llega a ese punto, cuando deja de esperar que alguien venga a salvarlo, su vida cambia, porque finalmente entendió algo que siempre estuvo ahí. Nadie viene. Y eso es exactamente lo que necesitabas aceptar. Ahora ya no hay espacio para dudas. Sabes exactamente qué está pasando. Sabes que las excusas no son reales, son decisiones. Sabes que el dolor no es el problema, es el proceso. Y sabes que nadie viene a cambiar tu vida. Eso ya no es teoría, es realidad. Y esa realidad es incómoda, pero también es poderosa. Porque en el momento en que dejas de esperar, recuperas el control. Ya no dependes de motivación. Ya no dependes de circunstancias. Ya no dependes de sentirte listo. Solo dependes de lo que haces. Y eso cambia todo.
Porque ahora cada decisión importa, cada acción cuenta, cada día suma o te aleja. No hay punto medio. Y la mayoría de las personas va a seguir igual. Va a seguir esperando. Va a seguir justificándose. Va a seguir postergando. Pero tú ya no puedes, porque ya viste la verdad. Y cuando ves la verdad, no puedes ignorarla. Así que ahora la decisión es simple. No fácil, pero simple. Puedes volver a lo mismo de siempre, o puedes hacer el trabajo, aunque duela, aunque no tengas ganas, aunque nadie te esté mirando, porque ahí es donde se construye todo. Y si este mensaje te golpeó, no lo dejes aquí. No lo conviertas en otra idea más. Conviértelo en acción. Hay momentos en la vida en los que un hombre se mira al espejo y entiende algo que había estado evitando durante años. No es el mundo el que lo está frenando. No es la suerte. No es el destino. Es el mismo. Porque cada día que decides lo fácil estás entrenando para una vida difícil. Y cada día que decides lo difícil estás construyendo una vida que la mayoría de las personas nunca conocerá. Rocky Balboa entendía algo que muchas personas pasan toda su vida intentando descubrir: que la pelea más importante nunca ocurre en un ring, ocurre dentro de ti. Es la pelea entre lo que sabes que debes hacer y lo que tu mente quiere evitar, entre levantarte temprano o quedarte en la cama, entre entrenar o postergar, entre avanzar o inventar una excusa más. Y todos los días alguien pierde esa pelea, pero también todos los días alguien decide ganarla. Porque la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no es el talento, no es la inteligencia, no es la suerte. Es algo mucho más simple: disciplina. La disciplina de hacer lo que sabes que debes hacer aunque nadie te esté mirando, aunque nadie te esté aplaudiendo, aunque el resultado todavía esté lejos. Los hombres que cambian su destino no esperan sentirse listos, se vuelven listos en el proceso. Entrenan cuando están cansados, trabajan cuando otros descansan y siguen avanzando cuando el camino se vuelve incómodo. Eso es lo que vamos a explorar en este mensaje. No motivación superficial, no frases bonitas, sino las verdades incómodas que construyen carácter. Las mismas ideas que han guiado a guerreros, filósofos y luchadores durante siglos. Ideas que Rocky Balboa representó en el ring. Ideas que hombres como Miyamoto Musashi vivieron con la espada. Ideas que incluso emperadores como Marco Aurelio escribieron para gobernarse a sí mismos. Porque al final de todo, cada hombre enfrenta la misma pregunta: ¿vas a seguir negociando con tu potencial o vas a convertirte en alguien que simplemente hace lo que debe hacerse? Si estás listo para escuchar la verdad, entonces presta atención, porque el combate más importante de tu vida empieza ahora. La mayoría de las personas cree que su problema es la falta de oportunidades. Creen que si hubieran nacido en otro país, con más recursos, con mejores conexiones, con más apoyo, su vida sería completamente diferente. Creen que su potencial está atrapado detrás de circunstancias injustas. Pero si observas con honestidad brutal lo que ocurre en la mayoría de las vidas, descubrirás algo mucho más incómodo. El problema real no es la falta de oportunidades. El problema es la comodidad. No la comodidad extrema, no el lujo, no una vida llena de privilegios. La comodidad cotidiana. La comodidad silenciosa que se infiltra en decisiones pequeñas que parecen insignificantes. Decisiones que nadie ve. Decisiones que no parecen cambiar nada. Decisiones que parecen demasiado pequeñas para definir el rumbo de una vida. Pero lo hacen. Cada vez que decides quedarte un poco más en la cama cuando sabes que deberías levantarte, la comodidad gana. Cada vez que eliges la distracción fácil en lugar del trabajo que sabes que debes hacer, la comodidad vuelve a ganar. Cada vez que pospones una decisión importante porque mañana será mejor momento, la comodidad está escribiendo el guión de tu futuro. Y el problema con la comodidad no es que se sienta bien. El problema es que se siente demasiado bien. También que la mente empieza a justificarla. Empieza a construir historias razonables.
Hoy fue un día difícil. Mañana empiezo con más energía. Necesito descansar un poco más. Y esas historias suenan convincentes. Porque la mente es experta en protegerte del esfuerzo. La mente no quiere incomodidad. No quiere sacrificio. No quiere presión. Quiere estabilidad. Quiere seguridad. Quiere mantener las cosas exactamente como están. Por eso la comodidad es peligrosa. Porque nunca llega como un enemigo evidente. No llega gritando. No llega rompiendo puertas. La comodidad llega en silencio. Te susurra. Te invita a quedarte donde estás. Te invita a elegir lo fácil. Te invita a mantener el mismo nivel de esfuerzo, el mismo nivel de intensidad, el mismo nivel de disciplina. Y lo hace de una forma tan gradual que casi no lo notas. Un día decides descansar un poco más. Otro día decides saltarte una tarea. Otro día decides postergar una decisión. Y así, poco a poco, la vida empieza a pasar. No con un desastre repentino, no con un fracaso espectacular, sino con algo mucho más peligroso. Una lenta deriva hacia la mediocridad. Porque cuando la comodidad se convierte en tu estándar, empiezas a vivir por debajo de tu potencial, sin darte cuenta. Rocky Balboa entendía algo que la mayoría de las personas nunca comprende. Cuando Rocky entrenaba en los momentos más duros de su vida, no lo hacía rodeado de cámaras ni de aplausos. Entrenaba cuando nadie estaba mirando. Entrenaba en gimnasios vacíos. Entrenaba en calles frías. Entrenaba en mañanas donde la mayoría de las personas todavía estaba dormida. Rocky también demostró que la comodidad se vence con resistencia pura, como cuando aceptaba recibir golpes solo para encontrar el momento de dar uno de vuelta. Esa capacidad de absorber el dolor es lo que lo hizo indestructible. Y ese es el punto que la mayoría de la gente ignora. No es la pelea lo que crea al campeón. Es el entrenamiento silencioso. Esos momentos incómodos donde nadie te obliga a seguir. Momentos donde sería fácil detenerse. Momentos donde sería completamente justificable abandonar. Pero decides continuar. Porque ahí es donde se construye el carácter. David Goggins también entendió esta verdad, pero la explicó de una manera mucho más brutal. Goggins habla de algo que él llama la zona de comodidad mental. Un espacio invisible donde la mayoría de las personas vive toda su vida. Un espacio donde la mente busca constantemente evitar el esfuerzo. Donde la mente negocia contigo. Donde cada desafío se convierte en una discusión interna. Goggins solía decir que incluso cuando tus piernas fallan, tu mente todavía tiene un 40% de reserva, que la comodidad intenta esconderte. Él corría con fracturas en los pies, porque sabía que el cuerpo obedece a la voluntad, no al dolor. Tal vez mañana, tal vez después, tal vez no es necesario hoy. Y si escuchas esa voz durante demasiado tiempo, empiezas a creerla. Empiezas a aceptar que el esfuerzo extremo es innecesario. Empiezas a aceptar que la disciplina radical es exagerada. Empiezas a aceptar una vida promedio. Pero Goggins entendió algo que pocos quieren admitir. La mente siempre buscará el camino fácil. Siempre. Si confías en cómo te sientes, perderás. Porque la motivación es inestable. Las emociones cambian. La energía fluctúa. Pero la disciplina no depende de emociones. La disciplina depende de decisiones. Levántate y haz el trabajo que corresponde a un ser humano. No porque tengas ganas, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Porque esa es la diferencia entre vivir por impulso y vivir con intención. Porque cuando decides actuar según principios en lugar de emociones, algo cambia dentro de ti. Empiezas a construir respeto propio. Empiezas a construir disciplina. Empiezas a convertirte en alguien en quien puedes confiar. Y ese es el verdadero poder de la disciplina. No es solo productividad. No es solo progreso. Es identidad. Es la capacidad de mirarte al espejo y saber que cumples tu palabra. Porque al final, todo vuelve al mismo punto.
La comodidad. Ese enemigo silencioso que no destruye tu vida de un día para otro, pero que lentamente empieza a robar tu potencial. Por eso la disciplina no consiste en esperar motivación. No consiste en sentirte listo. No consiste en esperar el momento perfecto. La disciplina consiste en actuar incluso cuando no tienes ganas. En hacer el trabajo incluso cuando es incómodo. En avanzar incluso cuando sería más fácil detenerse. Porque la vida que deseas no se construye con decisiones fáciles. Se construye con miles de decisiones incómodas. Decisiones pequeñas. Decisiones silenciosas. Decisiones invisibles. Pero que con el tiempo crean algo poderoso. Carácter, resistencia, respeto propio y una vida que no fue dictada por la comodidad, sino por la decisión consciente de convertirte en alguien más fuerte. Hay una batalla que casi nadie reconoce. No ocurre en un campo de guerra, no ocurre frente a otros hombres, no ocurre en un momento heroico. Ocurre todos los días, en silencio, dentro de tu cabeza. Y la mayoría de las personas la pierde, antes siquiera de darse cuenta de que existe. Porque el enemigo no siempre se presenta como miedo. A veces se presenta como lógica. A veces se presenta como cansancio. A veces se presenta como una voz tranquila que dice, hoy no es tan importante. Puedes empezar mañana. Te lo mereces. Has trabajado mucho. Y esa es la trampa. Las excusas raramente suenan como excusas. Suenan razonables, suenan justificadas, suenan humanas. Pero cada vez que las escuchas, estás firmando un pequeño contrato con la mediocridad. Un contrato que no se nota al principio. Un contrato que no destruye tu vida en un día, pero sí en años. Porque el problema de las excusas no es que aparezcan. Todos los seres humanos las escuchan. El problema es algo mucho más peligroso, que aprendemos a negociar con ellas. Y la negociación interna es una de las fuerzas más destructivas que existen. Cuando negocias contigo mismo, la disciplina pierde, siempre. Porque la mente busca comodidad, busca alivio, busca evitar incomodidad. Entonces propone pequeños acuerdos. No es necesario hacerlo hoy. Hazlo mañana con más energía. Hoy descansa. Mañana será mejor. Y al principio parece inofensivo, pero lo que realmente estás haciendo es entrenando a tu mente. Le estás enseñando que cuando las cosas se vuelven incómodas, puede escapar. Cada vez que aceptas una excusa, no solo pierdes una acción, pierdes autoridad sobre ti mismo. Tu palabra empieza a valer menos. Tu compromiso empieza a debilitarse. Tu identidad empieza a erosionarse. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo silencioso. Quieres cambiar. Intentas empezar. Pero tu mente ya sabe que puede convencerte de parar. Entonces cada día se vuelve más fácil abandonar. No porque seas débil, sino porque entrenaste tu mente para rendirse. La mayoría de las personas cree que el problema es la falta de motivación, pero la motivación nunca fue el motor de los grandes logros. La motivación es volátil, es emocional, va y viene. El verdadero motor es la autoridad interna, la capacidad de decir algo y hacerlo, sin negociación, sin drama, sin excusas. Y muy pocas personas desarrollan esa capacidad, porque muy pocas personas están dispuestas a pelear esa batalla diaria. Pero algunos sí lo hacen, y cuando lo hacen, su relación con el dolor cambia completamente. Mucho antes de que existieran gimnasios, podcasts o discursos motivacionales, ya había hombres que entendían esta guerra interna. Uno de ellos fue Miyamoto Musashi, el legendario espadachín japonés, que pasó gran parte de su vida caminando solo, sin comodidades, sin distracciones, sin la necesidad de aprobación. Musashi entendía algo que la mayoría de los hombres modernos ha olvidado. El enemigo más peligroso no es otro hombre,
es tu propia debilidad mental. Desde joven, entrenó su mente para eliminar la negociación interna. Cuando el entrenamiento se volvía incómodo, continuaba. Musashi también practicaba el ayuno y caminaba descalzo por la nieve para que su mente entendiera que el frío y el hambre eran solo sensaciones, no órdenes. Al negarle a su cuerpo el alivio inmediato, fortalecía su espíritu para que en el momento del duelo real, nada pudiera distraer su enfoque. Cuando el cuerpo pedía descanso, continuaba. Cuando otros buscaban placer, distracción o entretenimiento, él elegía disciplina. No porque disfrutara el sufrimiento, sino porque entendía algo fundamental. La mente se fortalece cuando aprende que no puede escapar, que cuando algo debe hacerse, se hace, sin excusas. Y esa mentalidad es lo que le permitió enfrentar decenas de duelos a lo largo de su vida. Muchos contra adversarios más experimentados, muchos en condiciones desventajosas. Pero Musashi no confiaba solo en su técnica, confiaba en algo más profundo. Confiaba en la claridad mental que nace cuando una persona ha derrotado a su propio enemigo interno. Porque cuando eliminas la negociación interna, tu energía cambia, tu presencia cambia, tus decisiones se vuelven más firmes, tu tiempo deja de dispersarse, tu palabra empieza a tener peso y lentamente algo empieza a transformarse dentro de ti. Rocky Balboa también entendía esta lucha contra la voz que te pide renunciar cuando el mundo parece estar en tu contra. Cuando Rocky subía las escaleras del museo en Filadelfia, no solo estaba corriendo, estaba superando años de dudas y de ser llamado un vago del barrio. Él sabía que la verdadera victoria no era el cinturón, sino el momento en que decidió que no escucharía más a quienes decían que no lo lograría. Incluso cuando estaba herido en el ring y sus ojos estaban hinchados, Rocky le pedía a su entrenador que le cortara el párpado para seguir peleando. Esa es la máxima expresión de no negociar. Preferir el dolor físico antes que aceptar la derrota mental, de abandonar antes del final. Y ese cambio es lo que separa a quienes transforman su vida de quienes pasan años soñando con hacerlo. No es talento, no es suerte, es una decisión brutal. La decisión de no negociar más. Pero esta verdad no es nueva. Ya no eres alguien que intenta, eres alguien que actúa. No porque siempre tengas ganas, sino porque decidiste que tus decisiones ya no dependen de tus emociones. Y esa es la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser controlado por tus excusas. Porque las excusas son invisibles al principio, pero con el tiempo construyen una prisión de promesas incumplidas, de metas abandonadas, de oportunidades perdidas, y la puerta de esa prisión siempre estuvo abierta. Pero salir exige algo que la mayoría evita. Responsabilidad brutal. Significa aceptar que nadie vendrá a rescatarte, que nadie organizará tu vida por ti, que nadie puede hacer el trabajo que solo tú puedes hacer. Significa aceptar que cada vez que elegiste comodidad, fue una decisión. Y eso puede ser incómodo, puede ser duro, pero también es profundamente liberador. Porque si tus decisiones crearon tu situación, tus decisiones también pueden cambiarla. Y todo comienza en el mismo lugar donde empezó el problema, en la conversación silenciosa que ocurre dentro de tu mente. La próxima vez que esa voz aparezca, la voz que dice, hazlo mañana, no es tan importante. Hoy descansa. Recuerda algo. No estás tomando una pequeña decisión. Estás entrenando a tu mente. Estás enseñándole quién está a cargo. Si la excusa gana, se volverá más fuerte mañana. Pero si decides actuar, aunque sea incómodo, aunque no tengas ganas, aunque nadie lo vea, entonces algo poderoso empieza a formarse. Una identidad. La identidad de alguien que no negocia con su propia debilidad. Y cuando una persona alcanza ese punto, cuando su palabra interna se vuelve ley, el resto del mundo empieza a cambiar. Porque el hombre que derrotó a sus excusas es el hombre que finalmente empezó a construir su destino.
Hay una razón por la que muchas personas trabajan duro durante años y aún así no avanzan. No es falta de esfuerzo, no es falta de talento, no es falta de inteligencia. Es falta de dirección, porque trabajar duro sin enfoque es como correr en la oscuridad. Te mueves, te esfuerzas, te cansas, pero no necesariamente avanzas. Y ese es uno de los grandes problemas del mundo moderno. Nunca antes hubo tantas oportunidades, pero tampoco nunca hubo tantas distracciones. Pantallas, redes sociales, noticias, entretenimiento infinito, información constante. Todo compite por una sola cosa: tu atención. Y la atención es el recurso más valioso que posees, porque tu vida se construye exactamente donde colocas tu enfoque. Si tu enfoque está disperso, tu energía se dispersa. Si tu enfoque está dividido, tu progreso se divide. Si tu enfoque cambia cada semana, tu vida cambia cada semana de dirección. Y nada importante se construye así. Las personas que logran algo extraordinario no tienen más tiempo que tú, tienen más claridad. Deciden una dirección y eliminan todo lo que no pertenece a esa dirección. Eso suena simple, pero es brutalmente difícil, porque el enfoque exige renuncia, exige decir no, exige ignorar caminos que parecen atractivos, exige aceptar que no puedes hacerlo todo. Y muchas personas prefieren la ilusión de tener muchas opciones antes que la disciplina de elegir una sola. Pero esa ilusión tiene un precio, una vida dispersa, muchos comienzos, pocas conclusiones, mucho movimiento, poco progreso real. El enfoque es lo contrario. El enfoque significa elegir algo y sostener esa elección durante años, incluso cuando se vuelve aburrido. Incluso cuando no hay resultados inmediatos, incluso cuando otros caminos parecen más rápidos. La mayoría abandona antes de llegar a ese punto, porque mantener el enfoque requiere algo que pocas personas toleran: la repetición. La repetición es donde los sueños mueren para muchos. Hacer lo mismo, una y otra vez, durante meses, durante años, sin aplausos, sin reconocimiento, sin resultados visibles. Pero exactamente ahí es donde se construye la maestría. Rocky Balboa es el símbolo cinematográfico de este enfoque inquebrantable hacia un único objetivo. En su preparación para enfrentar a Drago, Rocky eliminó todas las distracciones de la ciudad y se mudó a una cabaña aislada en la nieve de Rusia. No tenía tecnología, ni lujos, ni público. Su enfoque estaba reducido a una sola visión: derribar al gigante que parecía invencible. Su segundo ejemplo de enfoque fue su insistencia en ir un asalto más. Una filosofía que reduce toda la complejidad de la vida a un solo momento de resistencia. No importaba el dolor o el cansancio acumulado. Su mente estaba enfocada únicamente en los próximos 3 minutos de combate, ignorando cualquier otra posibilidad. Marco Aurelio, desde el centro del poder romano, practicaba un enfoque mental que llamaba la ciudadela interior. Él sabía que un emperador está rodeado de ruido y traiciones, por lo que se obligaba a enfocar su mente solo en lo que estaba bajo su control directo. Cualquier evento externo o crítica era filtrado por su enfoque estoico, permitiéndole gobernar con justicia, mientras el imperio a su alrededor sufría crisis constantes. Un segundo ejemplo de su enfoque fue su disciplina para escribir sus meditaciones durante las campañas militares en las fronteras del norte. Incluso en medio de la guerra y el frío de las trincheras, Marco Aurelio encontraba el enfoque para reflexionar sobre la virtud y el deber humano cada noche. No porque fuera masoquista, sino porque entendía algo simple: el enfoque elimina el ruido. Cuando sabes exactamente lo que estás construyendo, muchas distracciones pierden su poder. Muchas tentaciones dejan de ser tentaciones. Muchas excusas dejan de sonar razonables, porque ya elegiste. Y esa decisión crea una fuerza interna enorme. Pero aquí está la parte incómoda. La mayoría de las personas nunca experimenta esa fuerza, porque nunca mantiene el enfoque el tiempo suficiente. Empiezan algo,
Lo intentan unas semanas, tal vez unos meses. Y cuando no ven resultados inmediatos, cambian de dirección. Buscan otro camino, otra estrategia, otra meta. Pero el problema nunca fue el camino. Fue la falta de profundidad. Nada extraordinario se construye en meses. Las cosas que realmente transforman una vida requieren años. Años de enfoque. Años de repetición. Años de compromiso silencioso. Y eso no es atractivo. No es emocionante. No es rápido. Pero es real. Porque cuando una persona concentra su energía en una dirección durante suficiente tiempo, algo inevitable ocurre. El progreso se vuelve acumulativo, las habilidades se profundizan, la confianza se fortalece y lentamente el mundo empieza a abrirse. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de proteger tu enfoque, de tratar tu atención como lo que realmente es. Un recurso limitado. Cada distracción tiene un costo. Cada interrupción roba energía. Cada momento desperdiciado debilita la dirección. Por eso las personas verdaderamente disciplinadas hacen algo que muchos consideran extremo. Protegen su tiempo. Protegen su energía. Protegen su enfoque. No porque odien el mundo, sino porque entienden el valor de su misión. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, algo cambia dentro de ella. La vida deja de sentirse caótica. Las decisiones se vuelven más simples. El camino se vuelve más claro. Porque el enfoque crea una forma de poder silencioso. El poder de avanzar mientras otros dudan. El poder de continuar mientras otros abandonan. El poder de construir algo real mientras el mundo se distrae. Y esa es una ventaja enorme. En un mundo lleno de ruido, el hombre que aprende a enfocarse ya está varios pasos adelante. Si has escuchado todo este mensaje, entonces ya sabes algo que la mayoría de las personas nunca quiere aceptar. La vida no cambia por inspiración, cambia por decisiones repetidas, decisiones pequeñas, silenciosas, invisibles para el mundo, pero poderosas para quien las toma. Decidir levantarte cuando sería más fácil quedarte. Decidir entrenar cuando el cuerpo quiere descansar. Decidir seguir trabajando cuando nadie te obliga. Eso es disciplina. Y la disciplina no transforma tu vida en un solo día. La transforma lentamente. Como una piedra que cae en el agua y crea ondas que se expanden con el tiempo. Hoy puede parecer pequeño, mañana también. Pero después de meses, después de años, la diferencia entre quien se mantuvo firme y quien abandonó se vuelve enorme. Rocky Balboa lo dijo de una forma que muchos nunca olvidan. No se trata de qué tan fuerte puedes golpear. Se trata de qué tan fuerte puedes ser golpeado y seguir avanzando. Esa es la verdadera prueba del carácter. No cuando todo es fácil, sino cuando todo se vuelve difícil. Cuando el cansancio aparece. Cuando las dudas aparecen. Cuando la tentación de abandonar aparece. Ahí es donde se revela quién eres realmente. Y cada día tienes una elección. Ser alguien que negocia con sus excusas o ser alguien que construye su destino. La mayoría de las personas elige el camino fácil, pero tú ya sabes algo diferente. Sabes que el crecimiento exige incomodidad. Sabes que el carácter se construye en silencio. Sabes que la disciplina es el precio de una vida extraordinaria. Así que la próxima vez que tu mente intente convencerte de detenerte, recuerda esto. No estás entrenando solo para hoy. Estás entrenando para la persona que vas a ser dentro de 5 años. Cada decisión cuenta. Cada acción importa. Cada día suma. Y si este mensaje resonó contigo, entonces hay muchos más discursos como este esperándote. Porque en este canal hablamos de disciplina, carácter y mentalidad de guerrero. Si quieres seguir fortaleciendo tu mente, suscríbete a Éxito y Vanguardia. Y si quieres escuchar más discursos épicos diseñados para despertar tu disciplina interior, también puedes visitar el canal Motivación de Guerrero. Ahora la decisión vuelve a estar en tus manos. Puedes cerrar este video y volver a la vida de siempre. O puedes levantarte y empezar a construir algo que valga la pena. El combate ya comenzó.
La pregunta es simple. ¿Vas a seguir luchando?